Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad me gustaría mostrarles el fragmento de una entrevista. Es un video de tan solo un minuto de duración en el que se presenta el evangelio queer y particularmente se menciona esta supuesta creencia en la que Jesús parece apoyar a los homosexuales, apoyar la práctica homosexual. Parece ser de que han encontrado un texto en la Biblia, entre otros, pero particularmente hoy voy a nombrar a uno, un texto en la Biblia en donde Jesús dice de que de manera implícita apoya la actividad homosexual, las relaciones homosexuales, etcétera, etcétera. Ahora, si realmente Jesús apoya las relaciones homosexuales, si realmente los registros históricos que nosotros tenemos acerca de Jesús, sus afirmaciones, sus acciones y demás, realmente los apoya este tipo de práctica, uno se tiene que sujetar a lo que el maestro haya dispuesto, ¿se entiende? O sea, esto no es volcar mis ideas a lo que el texto dice. Acá yo no estoy tratando de encontrar mis ideas en el texto. Si el texto realmente dice de que Jesús aprueba la homosexualidad, uno tiene que decir amén a eso. Ahora la pregunta es, ¿realmente el texto dice eso? ¿El maestro realmente lo apoyó? Bueno, me gustaría que primero veamos este fragmento de entrevista. Vayamos ahora. Una segunda fase fue entonces buscar los textos donde estaban las personas de la comunidad LGBTIQ+. O sea, vamos a buscar los textos donde nosotros estamos presentes. Y entonces se buscó el texto de David y Jonatán, donde hubo un amor entre ellos dos, el texto de los eunucos, y nos identificamos entonces con aquellos eunucos, o los textos entonces entre el amor entre Ruth y Noemí, o los textos del centurión romano con Jesús, que entonces Jesús le dice al centurión romano, cuando va a buscarlo para que sane a su esclavo, que la palabra que se utiliza es pais, pero también hay otras palabras para utilizar esclavo, pero este pais era un esclavo sexual que compartía la mesa y la cama contigo. Entonces Jesús sabía lo que estaba sucediendo entre el centurión romano y su pais, o sea, una cierta afinidad también con cuestiones homoeróticas afectivas, y entonces vamos buscando eso, para buscar entonces ahí donde estamos nosotros orientados en la Biblia. A ver. Creo que de manera manifiesta, es explícito el hecho de cuál es la agenda de este grupo de personas. Este grupo de personas no trata en realidad de hacer una exégesis sana de un texto, ¿se entiende? Este tipo de personas lo que trata es encontrar las ideas y la filosofía de vida que ha adoptado en el texto. Esto no es exégesis, esto es eisegesis, es volcar mis ideas personales, es volcar mis preconceptos, mi cosmovisión al texto y tratar de hacer de que el texto diga lo que yo quiero que diga. Esto no es una exégesis sana, ¿se entiende? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer un montón de afirmaciones, podríamos defender hasta las cosas más, no quiero utilizar palabras chocantes, ¿no? Pero más locas podríamos llegar a decir, ¿no? Porque en definitiva esto es hacer malabares exegéticos, ¿se entiende? Ahora, hizo mención a una serie de historias que hoy yo no las voy a mencionar, algunas ya las he mencionado en algún otro video, pero hoy me quiero centrar en el pasaje de Jesús. Jesús curando al siervo del centurión. Estas historias las podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en donde parece ser de que un centurión sale al encuentro. En uno dice de que el centurión le sale al encuentro a Jesús. En otro dice de que representantes del centurión salen al encuentro de Jesús. Pero acá la cuestión es de que el centurión le pide a Jesús, le ruega según el texto, de que por favor salve o sane a su siervo. La palabra siervo en el griego es utilizada la palabra pais. Esto mismo que mencionaba esta chica en el video. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir pais? ¿Qué es lo que quiere decir pais? Bueno, yo tengo 4 puntos a considerar con respecto a esta blasfema interpretación. Y los 4 puntos son los siguientes. Durante 20 siglos, sí, 20 siglos, nadie, absolutamente nadie ha interpretado la palabra pais como un esclavo sexual. Jamás, nadie. ¿Qué pasó en 2000 años de interpretación, de traducción, de comentarios bíblicos? ¿Por qué jamás nadie en 2000 años de historia
ha interpretado la palabra pais como esclavo sexual. Ahora, bien, estos grupos podrían llegar a decir, bueno, lo que pasa es de que ustedes no lo hacen dado que, bueno, ya tienen su cosmovisión armada, tienen sus ideas machistas, homofóbicas, etcétera, 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 etcétera. Ahora, acá eso se podría quizás llegar a discutir. Nosotros también podríamos llegar a caer en la eisegesis, ¿se entiende? Porque, bueno, porque nosotros ya tenemos una determinada cultura, una manera de ver el mundo y demás, quizás hasta de manera inconsciente nosotros sin querer podemos volcar nuestras propias ideas al texto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos comentarios bíblicos, aquellas interpretaciones bíblicas que se remontan al cristianismo primitivo? ¿Qué es lo que pasa con eso? A ver, vamos a meternos en el contexto del cristianismo primitivo. En el contexto del cristianismo primitivo, aquellos judíos que eran parte de la iglesia no les molestaba, podríamos llegar a decir, o no les generaba mayor problema el hecho de, podríamos llegar a decir, una reinterpretación de qué es Dios. A ver, ¿qué cosa más blasfema podemos llegar a encontrar ante los ojos judíos de aquella época que la reinterpretación, podemos llegar a decir, de la figura de Dios? El cristianismo presenta algunos cambios en cuanto a qué es Dios y quién es Dios. El cristianismo trae la idea trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso era blasfemo para los judíos de aquel entonces. De todas maneras, siendo blasfemo y sabiendo los primeros cristianos cuáles eran las consecuencias de sostener ideas blasfemas, que era nada más ni nada menos que la persecución, ellos mismos sí lo sostenían. Otra de las cosas es afirmar de que el mismo Dios se encarnó en la figura de Jesús. ¿Qué cosa más blasfema podemos encontrar que eso? ¿Cómo Dios, siendo un hombre? Y mismo así, ellos sabiendo que este tipo de afirmaciones podían traer grandes problemas, mismo así lo afirmaban. Entonces, ¿cuál sería el problema si Jesús realmente estuviera apoyando la actividad homosexual, las relaciones homosexuales? ¿Cuál hubiera sido el mayor problema para los cristianos en afirmar tal cosa? El contexto social acá nosotros vemos de que no condiciona para nada la interpretación cristiana que se tenía acerca de las enseñanzas de Jesús, de quién era Jesús, etcétera, etcétera. Mismo sabiendo de que esas interpretaciones les iban a causar persecución a los primeros cristianos. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuál es el impedimento que los cristianos encontraron para no sostener este tipo de ideas en el cristianismo primitivo? ¿Se entiende? Entonces acá el contexto social, el machismo cultural, lo tenemos que correr a un costado, porque claramente a los cristianos no les importaba quedar bien con nadie, ¿se entiende? No les importaba que los estuvieran persiguiendo por las creencias que ellos creían que realmente eran la verdad acerca de Dios. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Afirmar tal cosa es afirmar de que Jesús aprobaba la pederastía. A ver, no hay idea más retorcida para alguien cristiano, porque recordemos de que estas personas creen que son cristianos, ¿se entiende? Entonces, no hay una más alta moral, no hay una más alta figura moral que la de Jesús. Jesús es la representación de la perfección moral, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo podemos llegar a creer de que este sujeto que representa la perfección moral caminando en esta tierra podría llegar a haber aprobado la pederastía? A ver, recordemos, según lo que estas personas afirman, Jesús aprobó esta relación no solo homosexual, sino que también la palabra pai se refiere a un jovencito, un niño. Y recuerden de que era esclavo. Esto también le agrega un contenido bastante interesante. ¿Por qué? Porque estaba en contra de su voluntad. Acá supongamos de que en realidad pais significara el amante, ¿no es cierto? Supongamos de que así fuera.
mismo así estaría yendo este tipo de ideas en contra de lo que ellos mismos afirman. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de la violación, en contra de la pederastía, supuestamente, en contra de lo forzoso, de estas relaciones forzosas. Entonces, acá no solamente hay un problema de error en cuanto a la interpretación de la palabra pais, queriendo vincular esta palabra con la homosexualidad, sino que también acá hay un problema de pederastía. Jesús estaría aprobando la pederastía. Jesús estaría aprobando que un hombre mayor tuviera de manera forzosa un esclavo sexual que lo utilizara como juguete sexual en contra de su voluntad. Y Jesús diciéndole que sea sano, ve y sigue abusando de él. No hay imagen más retorcida de Jesús que afirmar tal idea. Entonces, creo de que este tipo de interpretación hay que replanteársela. Punto número 3. Los ancianos hablan bien de él. Recuerden de que los ancianos se presentan ante Jesús diciéndole, mirá, él ha sido muy bueno con nosotros, ha sido bondadoso, etcétera, etcétera. Nos ha construido una sinagoga. Tenía, parece ser, este centurión, un buen testimonio delante de las autoridades de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Acá lo que pasa es que no solo está en juego la interpretación moral que tenemos acerca de la figura de Jesús, sino también de la interpretación de la ley de los judíos del segundo templo, del tiempo del segundo templo. Para los judíos del segundo templo, la máxima autoridad era la Torá, y la Torá claramente, como lo he demostrado en un video, la Torá claramente estaba de manera explícita en contra de las relaciones homosexuales. ¿Cómo es que estos ancianos hablaban bien de este sujeto que practicaba la pederastía, que practicaba la homosexualidad? No tiene sentido. El contexto no apoya esta interpretación. El contexto no apoya esta interpretación. Y punto número 4, el último, y creo de que acá es el jaque mate, podríamos llegar a decir. A lo largo del Nuevo Testamento, exceptuando esta historia, a lo largo del Nuevo Testamento la palabra pais se menciona 19 veces. 19 veces. Y en ninguna quiere decir esclavo sexual, quiere decir acompañante homosexual o quiere decir algo por el estilo. En cada una de ellas encontramos el significado de esclavo, encontramos el significado de hijo, encontramos el significado de niño, pero no encontramos el significado que le quieren dar particularmente a esa historia. Bajo las reglas básicas de la hermenéutica, nosotros deberíamos de saber de que el texto debe de indicarnos qué es lo que quiere decir. Si el propio texto no utiliza esta palabra para darle este significado en otras partes en donde se usa esta misma palabra, al menos algo debe de llamarnos la atención. En resumen, ¿qué es lo que quiero decir? Que no hay razones, bajo ningún punto de vista, para considerar de que este tipo de interpretación sea lo que realmente quiso decir el texto. Bajo ningún punto de vista. Por último, quiero cerrar recomendándoles este libro, Gay y Cristiano, en signos de pregunta, entre signos de pregunta, del doctor Michael Brown. La teología queer es algo que viene avanzando cada vez más en Latinoamérica y me parece de que debemos de estar preparados porque ellos manejan algún tipo de argumentos como este que acabamos de mencionar y si nosotros quizás no estamos empapados en el tema podemos llegar a confundirnos. Anticipémonos a los hechos y adquieran este tipo de material que la verdad que va a ser muy pero muy bueno y de edificación no solamente para vos sino para también tu congregación. Esto fue todo por hoy, mi nombre es Santiago Alarcón, si querés seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube, no sé dónde lo estás viendo esto, si lo estás viendo en Facebook, Instagram o YouTube, pero seguime las demás porque siempre subo material que capaz puede llegar a servirte. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.